Un profesor y clases de formación ética y ciudadana. El tema de hoy, sociedad de disciplina y sociedad de control. Preguntas guías. ¿Qué son las sociedades de disciplina y de control? ¿Cómo se definen las sociedades de disciplina? Primera parte. Bienvenidos. Este es el nuevo tema que nos toca tratar hoy, que va a ser lo que es la sociedad de control y sociedad de disciplina de Foucault. Y al mismo tiempo también vamos a trabajar otro autor que se llama Gilles Deleuze, que justamente son los dos autores que van a analizar estos procesos de cambio de la sociedad de disciplina hacia la sociedad de control. Es Michael Foucault el que desarrolla el concepto principal de sociedad de disciplina, principalmente en lo que es la microfísica del poder, en Vigilar y Castigar, entre otros libros, y sobre todo el de Gilles Deleuze, en donde analiza lo que es esta sociedad de control, sobre todo en el libro Conversaciones, en el artículo que habla sobre postdata, sociedades de control. Básicamente, para empezar a hablar del tema, tenemos que especificar qué es la microfísica del poder. Bueno, en ese libro, Foucault lo que intenta analizar es definir, investigar cómo es la genealogía del poder y cómo ese poder tiene sus orígenes y cómo se expresa ese poder. En el video anterior y en las clases anteriores estuvimos viendo que ese video en el video y el tema presenta que el poder es múltiple, es vertical y horizontal, que se ejerce en todas las direcciones, es móvil e inestable, es una lucha constante entre dominación y resistencia, el poder no se detenta ni se posee, sino que está en constante ejercicio, y sobre todo es una relación social. Al ser una relación social, está en todos lados y al mismo tiempo es asimétrico, omnipresente e intencional. Toda relación social es una relación de poder. Por ende, toda relación social genera la posibilidad de resistencia y de luchas constantemente. Otros conceptos Foucaultianos u otros conceptos que también tendríamos que analizar es cuando empieza a describir justamente en el libro mencionado la genealogía del poder. Esa genealogía del poder es donde él busca analizar de manera concreta y ascendente cómo es el poder, cómo se comporta ese poder. Descubrir y vislumbrar la extensa red de lazos, luchas y resistencias en donde se ejerce y se produce el poder. Observar de manera concreta el poder para saber cómo circula, cómo moldea las mentes, los cuerpos y sobre todo a la sociedad. El poder es represivo, pero al mismo tiempo es productivo, es decir, además de que tiene que vigilar y controlar, también produce nuevos sujetos en base a las ideas, mentes, cuerpos y prácticas que el poder necesita para que sean sociedad. Los sujetos están inmersos en el poder, es decir, todos estamos sujetos en el poder porque si es una relación social, los seres humanos somos seres puramente sociales y al mismo tiempo esas relaciones sociales están inmersas en el poder. Por eso mismo, una vez que estamos sujetos al poder, también ese poder produce sujetos. Entre otros conceptos que también podríamos analizar es la idea de disciplina, en donde Foucault busca analizar cómo se articulan los cambios a nivel microfísico, cómo se producen esos pequeños cambios y ese proceso de vigilar, controlar y producir nuevos cuerpos, nuevos gestos, nuevas ideas, nuevas prácticas, nuevos comportamientos. Las transformaciones que sufren los sujetos en relación a la organización social, es decir, cómo se van modificando esas organizaciones sociales de acuerdo a lo que el poder manda. Al mismo tiempo, cómo se modifican las concepciones de tiempo y espacio, cómo los tiempos, los horarios son ejercidos de diversas maneras y cómo el espacio se transforma de acuerdo a las necesidades o a las actividades que desarrollan estos hombres y sobre todo hombres y mujeres y sobre todas las cosas cómo se relacionan en las actividades que ellos producen. Al mismo tiempo, ese poder y esa disciplina es una manifestación de una percepción funcional del cuerpo en la formación de un espacio y un tiempo seriado y analizado por el poder, que a su vez busca una base para tener una concepción progresiva de la historia de la vida en un proceso de historicidad evolutiva y de progreso lineal. Es decir, cada actitud, cada logro, cada proceso, cada actividad, cada paso que da la humanidad o los seres humanos en estas relaciones de poder se ven como un proceso de evolución y de progreso, siempre lineal. Es decir, el primer paso me lleva al segundo paso, el tercer paso al cuarto y así sucesivamente.
Y por último, busca obtener el mayor rendimiento, es decir, esa disciplina o ese poder, buscan que las personas obtengan el mayor rendimiento a sus capacidades o a las capacidades y actividades que le conviene al poder. Le permite de esta manera, además de buscar el máximo rendimiento y de colocar a las personas en sus espacios, en sus tiempos y en sus lugares, evitar que se produzcan aglomeraciones en un reparto de ideas, de gestos, de actitudes y de prácticas que pueden ser peligrosos. Básicamente son dispositivos que ha creado el poder para organizar, producir, vigilar, controlar, reprimir y producir hábitos, costumbres, ideas, prácticas, conductas y comportamientos, como así también las creencias. Es decir, en otras palabras, es toda una maquinaria, un dispositivo que someten y sujeten a los seres humanos desde cómo debe circular el poder dentro del cuerpo, cómo debe organizar sus actividades, su tiempo, su espacio, su docilidad, sus potenciabilidades, es decir, sus actividades, buscando siempre su utilidad, su docilidad y su sumisión. Al mismo tiempo, los cuerpos en estas sociedades están inmersos en un campo político, en relación de poder, que operan sobre ellos, cercándolos, marcándolos, dominándolos, moldeándolos y produciendo nuevos sujetos. Estos dispositivos poseen una instrumentación multiforme, es decir, no hay una sola forma de instrumentar el poder o no hay un solo dispositivo que te gobierna, sino que son varios que se ponen en funcionamiento para el desarrollo de esta sociedad de disciplina y de esta sociedad de control. No quiere decir que sean iguales, son diferentes y cada una tiene su especificación. Pero en sí mismos, si buscamos elementos comunes, podemos decir que son dispositivos, son maquinarias, son instrumentaciones que tiene el poder para justamente buscar la utilidad, la docilidad, la sumisión y el proceso de producir nuevos sujetos favorables a este poder. Bueno, ¿qué es la sociedad de disciplina? La sociedad de disciplina es en sí mismo un comando social que se construye a través de una difusa red de aparatos que producen y regulan costumbres, hábitos, prácticas, ideas, cuerpos, mentes, siempre buscando elementos productivos. Esa sociedad de disciplina debe asegurar la obediencia a sus reglas y a sus mecanismos de exclusión y exclusión. Que se logra básicamente este proceso de inclusión o exclusión, se logra principalmente a partir de una intensa red de instituciones disciplinarias que podríamos mencionar entre otras cosas como por ejemplo la familia, la escuela, la prisión, la fábrica, los asilos, los hospitales psiquiátricos, las universidades, etc. Es decir, todas estas instituciones estructuran en el terreno social un complejo de prácticas de una instrumentación del poder que buscan presentar una dominación lógica y adecuada hacia la razón de la disciplina. En este tipo de sociedades, el sentido del disciplinamiento fija a los individuos dentro de las instituciones, es decir, los encierra, busca encerrar a los individuos en las instituciones, pero no logra consumirlos completamente en el ritmo de las prácticas productivas y de la socialización productiva, es decir, los incluye a las instituciones, los cerca, los vigila, los controla, pero no logra consumirlos completamente. Por eso siempre hay estos procesos de resistencia y de dominación que establece Foucault cuando habla del poder. Básicamente, esta sociedad de disciplina se basa en una red de instituciones, en donde opera lo que Foucault denomina la microfísica del poder. Familias, escuelas, fábricas, cárceles, hospitales o psiquiátricos tienen el rol y la importancia de ser grandes panópticos, es decir, de vigilar el proceso social, las relaciones sociales. Estas instituciones deben definir sí o sí la inclusión y la exclusión de las personas. Aquellas personas que no cumplan con los requerimientos necesarios por el poder, que no sean dóciles, que no sean productivos, que no sean desde el punto de vista funcionales al poder, deben ser excluidos y reinsertados a esta nueva sociedad. Ese es el lugar que tienen las cárceles y ese es el lugar que tienen los hospitales psiquiátricos, entre otros ejemplos, ¿no? O la escuela, que busca producir individuos útiles, productivos y sobre todo que sean beneficiosos para la sociedad, en otras palabras, para el poder.
Acá entra otro concepto que está muy relacionado a la sociedad de disciplina, que justamente estos grandes panópticos de inclusión y de exclusión terminan creando una sociedad de la razón, es decir, es un concepto que se desarrolla desde la sociedad de la razón, y otro concepto importante también es la sociedad moral o la sociedad legal, que están íntimamente relacionadas a la disciplina. Bueno, ¿por qué hablo de que hay otro concepto relacionado que es la sociedad de la razón? Esto se vincula básicamente con el desarrollo de la escuela, las cárceles y los manicomios. Por ejemplo, la sociedad de la razón es aquella sociedad que se va a instaurar a partir del siglo XVIII, es decir, con este emporio de la razón para explicar todos los fenómenos naturales, sociales y sobre todo la sociedad. La razón es el poder que todo lo ve y todo lo domina, es decir, hoy en día hay un culto, podríamos decir, a la razón, al razonamiento como el principal factor de progreso, de evolución, de desarrollo de las capacidades de los hombres y mujeres. Pero ese poder que todo lo ve y todo lo domina, al mismo tiempo es símbolo del progreso y la civilización. El que termina imponiendo su verdad, es decir, como decían, si las ciencias sociales o las ciencias humanas fueron creadas para conocer al hombre y asimismo poder dominarlo, la razón ocupa un lugar muy importante. Por lo tanto, impone su verdad, la verdad de cómo funciona la sociedad, la verdad de cómo es la realidad, etc. Pero ¿cuál es la antítesis de la razón o la antítesis de esta sociedad de la razón? La locura, que al mismo tiempo es la negación de la razón. Esa locura se presenta al mismo tiempo como enemiga de la razón, pero al mismo tiempo como un elemento importante para justificarla. Todo aquel que es loco debe ser excluido de la sociedad. Todo aquel que es loco es un anormal, volviendo a los términos Foucaultianos de la normalidad como el proceso de dominación del poder. Los manicomios son en sí misma un custodio, un panóptico de la razón. Todo aquel que no cumpla con la razón preestablecida o la razón, esa razón que impone una verdad de cómo se debe ver la sociedad, cómo nos debemos relacionar, cómo debemos ser frente a los otros y frente a uno mismo, debe ser marginado. Por eso, los manicomios operan como un mecanismo, como un panóptico que vigila, adoctrina, controla el ejercicio de la razón y al mismo tiempo intenta producir sujetos que desarrollen ese ejercicio de la razón, siempre vinculados a lo que el poder establece como razón y como verdad. En sí misma, como dije anteriormente, define la exclusión o la exclusión de aquellas personas que cumplen o no cumplen de manera productiva el poder. El otro concepto que marqué es la sociedad moral o la sociedad legal, que se establece básicamente a través de las leyes, a través del Estado, de este proceso de crear un sistema judicial, y en donde el poder, mediante la moralidad y mediante la legalidad, encuentra los elementos para poder vigilar y castigar a todas aquellas personas que no cumplen con lo que el poder establece como verdad, como razón, como sociedad, como ley. Esto es un término muy hobbesiano, es decir, de Hobbes, en donde el Estado debe ordenar la sociedad, debe establecer el orden y debe armonizar la convivencia, porque como decía Hobbes, los hombres son malos por naturaleza y en esa búsqueda hedonista de cumplir siempre sus placeres y sus necesidades, utiliza la guerra para poder hacerlo. Como el hombre es el lobo del hombre, entonces para evitar que esto suceda, el Estado debe ordenar, crear un orden, armonizar la convivencia, es decir, establecer leyes que regulen las relaciones entre las personas. En otras palabras, leyes que le permitan al poder organizar y normalizar las prácticas, los hábitos, las ideas y cómo manejar los gestos y cómo manejar el cuerpo en este nuevo proceso o en esta nueva sociedad de poder. Las cárceles, al igual que el manicomio, deben custodiar el orden, la legalidad, porque en sí misma la razón es la ley y la ley es y la razón es hecha ley. La negación y la antítesis de la ley es la delincuencia, así como para la negación y la antítesis de la razón era la locura, acá es la delincuencia. ¿Qué pasa con estos delincuentes? Aquellos que no cumplen con la ley deben ser excluidos de la sociedad, puestos en las cárceles para reformarlos y luego reinsertarlos a la sociedad, es decir, reincluirlos a la sociedad, que eso también es el proceso. Al mismo tiempo, la cárcel adoctrina, vigila, controla y produce sujetos productivos para el poder. Disciplina y relaciones de poder. El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo define y lo hace presa de los demás, no simplemente para que ellos hagan lo que se desee, sino para que operen como se quiere, como lo establece el poder, mediante técnicas
que según la rapidez o la eficacia determinan y producen cuerpos más dóciles o cuerpos más rebeldes. En otras palabras, el cuerpo humano entra en este mecanismo de poder en estas instituciones que en sí mismas lo que tienen que hacer es controlar, vigilar, producir, adoctrinar, cercar y producir cuerpos y sujetos productivos y dóciles. Cada individuo en su lugar está emplazado en ciertos lugares, es decir, las instituciones y la sociedad de disciplina emplaza a los individuos, se fijan sus lugares determinados para no solo responder a la necesidad de ser vigilados, sino también para crear un espacio útil para las personas, pero sobre todo para el poder. El cuerpo en sí mismo y en este proceso se convierte en un elemento que se puede colocar, mover, articular y al mismo tiempo producir y controlar sobre los otros. Para evitar las distribuciones por grupos es que se establece este emplazamiento de los individuos. ¿Para qué? Para que no se puedan descomponer las relaciones preestablecidas por el poder. Por ejemplo, si no se produciera este emplazamiento de individuos, se puede generar distribuciones por grupos que pueden descomponer las implantaciones colectivas impuestas por el poder y por las instituciones. El espacio disciplinario tiende a dividirse en tantas parcelas como cuerpos o elementos que tiene para repartir. Es decir, que ese espacio disciplinario tiende a generar una multiplicidad de parcelas, es decir, de pequeños espacios del poder para poder controlar a los cuerpos y a todos los elementos que se pueda establecer o que se pueda controlar.